El cuchillo se detuvo a 1 milímetro de sus dedos. El frío del acero era un presagio. Otra vez, resonó la voz de Javier, helada y precisa como el filo que amenazaba su mano. Leo tragó saliva, el sudor frío recorriéndole la nuca. El ritmo frenético de la cocina, de la Academia Culinaria de Madrid, una sinfonía caótica de sartenes al fuego y órdenes gritadas, se había desvanecido. En ese instante, solo existían él, Javier y el brillo metálico de la hoja. Para Leo, un chico de 20 años llegado de un pequeño pueblo andaluz, cada día en esa cocina era una batalla. Había venido a la capital con el corazón lleno de sueños y el peso de una familia que consideraba su pasión cosa de mujeres. Necesitaba demostrarles que se equivocaban, que el arte de la cocina era su destino. Pero ahora, bajo la mirada implacable de su mentor, sentía que su sueño podía hacerse añicos con la misma facilidad que una cáscara de huevo. Javier, a sus 38 años, no era un chef, era el dios de aquella cocina. Su sola presencia cambiaba la densidad del aire. Los estudiantes, antes ruidosos y seguros de sí mismos, se movían con una precisión casi robótica cuando él estaba cerca. No necesitaba alzar la voz. Su silencio era más intimidante que cualquier grito. Se decía que podía detectar una pizca de sal de más en un guiso desde el otro lado de la sala. Nadie recibía jamás un elogio de Javier. Lo máximo a lo que se podía aspirar era a su indiferencia, un pasaporte a un día más en el infierno sagrado de su cocina. Pero con Leo algo era distinto. Todo comenzó unas semanas atrás. El desafío del día era un plato complejo, una deconstrucción de un clásico que requería una técnica impecable. Uno a uno, los estudiantes presentaban sus intentos, y uno a uno, Javier los demolía con una sola frase cortante. Insípido, torpe, sin alma. Cuando llegó el turno de Leo, el chico apenas podía sostener el plato con manos temblorosas. Javier lo observó, probó una diminuta porción y por primera vez en toda la tarde guardó silencio. No dijo nada, ni bueno ni malo. Simplemente lo miró y en sus ojos Leo vio algo que no pudo descifrar, una curiosidad que lo desarmó por completo. Esa noche, cuando la cocina ya estaba vacía y solo quedaba el eco del trabajo del día, Leo se quedó para practicar. No podía permitirse fallar. Estaba intentando perfeccionar un corte casi imposible cuando la luz principal se encendió. Era Javier. Leo se paralizó. «Lo siento, chef, ya me iba». Javier ignoró su disculpa. Se acercó a la mesa de trabajo, observando las verduras que Leo había estado cortando. «Tu plato de hoy», comenzó, su voz desprovista del tono metálico de siempre. Tenía un error en la cocción del pescado, pero el equilibrio de la salsa era perfecto. ¿De dónde sacaste la idea de añadir un toque de anís? Leo, sorprendido por la pregunta, tartamudeó. «Es algo que hacía mi abuela. Decía que despertaba los sabores dormidos». Javier asintió lentamente, una extraña suavidad en su rostro. «Tu abuela era sabia». Se detuvo un momento, y luego añadió las palabras que cambiarían todo. «Te falta técnica, pero cocinas con el corazón, Leo. La mayoría aquí cocina para impresionar. Esa es tu fuerza. No la pierdas». Esas palabras se convirtieron en el ancla de Leo. A partir de esa noche, los encuentros fortuitos se hicieron costumbre. Javier se quedaba para revisar unos papeles y terminaba junto a la estación de Leo, corrigiendo su postura, explicándole los secretos de una emulsión perfecta o simplemente hablando en voz baja sobre los sabores de su infancia. Para Leo, esas horas robadas a la noche eran como respirar después de haber estado a punto de ahogarse. Por primera vez, alguien no veía al chico de pueblo con acento marcado, sino al cocinero que llevaba dentro. Su conexión era un secreto silencioso, tejido con miradas cómplices sobre ollas humeantes y el roce accidental de sus manos al alcanzar el mismo recipiente de especias. Pero en un lugar donde la envidia es el ingrediente principal, los secretos no duran. Marcos lo vio todo. Era un estudiante cuyo apellido le había abierto las puertas de la academia, pero cuyo talento nunca estuvo a la altura de sus ambiciones. Observaba desde las sombras, con el resentimiento creciendo en su interior como una mala hierba. Veía la forma en que la rigidez de Javier se desvanecía cuando hablaba con Leo. Veía los minutos extra, las correcciones pacientes que a nadie más le dedicaba, y lo odiaba. Odiaba a Bonaleo por tener el talento que él nunca alcanzaría, y lo odiaba por robarle la atención del hombre al que todos admiraban. El veneno comenzó al esparcirse en forma de susurros. «Trato especial», decía Marcos a sus pocos amigos en los vestuarios. «Parece que para aprobar aquí no hace falta talento, sino saber
cómo sonreírle al chef. Leo lo oía. Cada comentario era como una pequeña espina clavándose en la piel. Intentó ignorarlo, concentrarse en el trabajo, en la promesa silenciosa que sentía en la mirada de Javier, pero el ambiente se volvía cada vez más tenso. La cocina, que antes era su santuario, se estaba convirtiendo en un campo de minas. La tensión llegó a su punto álgido una noche de viernes. Estaban solos, limpiando después de un servicio agotador. El silencio entre ellos ya no era solo profesional, estaba cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Javier le estaba mostrando a Leo cómo afilar correctamente los cuchillos, una tarea que requería concentración y cercanía. «Tienes que sentir el acero, Leo», le dijo en un susurro, su voz apenas audible por encima del roce de la piedra. Estaba de pie detrás de él, su cuerpo casi rozando la espalda de Leo para guiar el movimiento de sus manos. El calor del cuerpo de Javier era abrumador. Leo podía sentir su aliento en su cuello, y su pulso se aceleró. «La fuerza no está en el brazo, está aquí», continuó Javier, y su mano se posó suavemente sobre el abdomen de Leo, justo debajo de las costillas, en tu centro. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió cada fibra del cuerpo de Leo. No era un gesto de maestro a alumno, era algo más, algo íntimo y prohibido. Leo contuvo la respiración, incapaz de moverse, atrapado entre el miedo y un deseo abrumador de inclinarse hacia atrás, de cerrar la distancia. Javier pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su mano se retiró bruscamente, como si se hubiera quemado. El momento se rompió, dejando tras de sí una tensión tan densa que se podía cortar. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabían que una línea invisible había sido cruzada, y desde la rendija de la puerta entreabierta de la despensa, Marcos los observaba. No había oído las palabras, pero había visto el gesto, había visto la forma en que se miraron después, una mezcla de pánico y anhelo. En su mente, la envidia ya no era una semilla, era un árbol venenoso, y acababa de encontrar el fruto perfecto para destruir a Leo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. El juego acababa de empezar. El aire en la cocina al día siguiente era distinto. No era la tensión habitual del servicio, sino algo más personal, una cuerda invisible y tensa que vibraba entre Leo y Javier con cada movimiento. Se evitaban deliberadamente, pero esa misma evasión era una confesión. Cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente sobre el vapor de una olla o el reflejo de una campana de acero, la descarga era instantánea, un recordatorio del momento en que una línea había sido cruzada. El secreto, aunque no dicho, se convirtió en el combustible de Leo. La validación que había visto en los ojos de Javier era más poderosa que cualquier aplauso. Dejó de cocinar con miedo hacia equivocarse y empezó a hacerlo con la audacia de quien se siente, por primera vez, comprendido. Sus platos comenzaron a hablar un nuevo idioma. Donde antes había una técnica correcta pero tímida, ahora había riesgo, pasión. Combinaba sabores que sobre el papel parecían imposibles, pero que en el paladar creaban una armonía inesperada. Su timidez se disolvió en el calor de los fogones, reemplazada por una confianza tranquila que emanaba de sus manos. Ya no era solo el chico de pueblo con talento, estaba encontrando su voz. Javier lo observaba desde la distancia. Ya no se acercaba a darle lecciones improvisadas, pero su mirada seguía cada uno de los movimientos de Leo. Había un orgullo inconfesable en sus ojos, pero también una sombra de preocupación. Sabía que el talento de Leo, ahora desatado, lo convertía en un faro, atrayendo tanto admiración como peligro. Una noche, la cocina volvió a ser su santuario. Leo se había quedado de nuevo, obsesionado con perfeccionar una salsa que se le resistía. Estaba tan concentrado que no oyó a Javier acercarse hasta que estuvo a su lado. «Huele casi como la que hacía mi madre», dijo Javier en voz baja, rompiendo el silencio. Leo se sobresaltó. «Chef, yo...» «Javier, cuando estemos solos, llámame Javier». La petición era simple, pero derribaba el último muro que quedaba entre ellos. «Mi madre», continuó, apoyándose en la encimera, «decía que el secreto de cualquier plato no está en la receta, sino en la memoria que pones en él. ¿Qué memoria estás poniendo tú en esa salsa?» Leo se quedó pensativo. «La de los domingos en casa, el olor a hierbas del campo, la sensación de que, por unas horas, todo estaba bien». Javier asintió, su mirada perdida en el pasado. «Yo también empecé a cocinar por eso, para recrear una sensación». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación sorprendió a Leo por su honestidad brutal. «Antes de esto,
de la academia, de mi nombre, tuve un pequeño restaurante en Segovia. Mi sueño. Lo perdí todo. Me obsesioné tanto con la perfección, con la crítica, con la estrella que nunca llegó, que olvidé por qué había empezado. La comida se volvió técnica, vacía. Fracasé porque mi cocina dejó de tener alma. Era la primera vez que Leo veía una grieta en la fachada impenetrable del gran chef. Veía al hombre, no a la leyenda. «Tú tienes eso, Leo», dijo Javier, su voz cargada de una intensidad que hizo que el corazón del chico se acelerara. «Tienes alma. No dejes que nadie te la quite. No la vendas por un premio o por la aprobación de otros». En ese momento, la conexión entre ellos se selló. Ya no era solo admiración o una atracción prohibida. Era un entendimiento profundo, un reconocimiento mutuo de las cicatrices que ambos llevaban. Leo sintió el impulso de decir algo, de cerrar la pequeña distancia que los separaba, pero el sonido de una puerta cerrándose, a lo lejos los devolvió a la realidad. El momento se había ido. Mientras tanto, Marcos observaba cómo la confianza de Leo florecía, y su odio se volvía más metódico. Los susurros ya no eran suficientes. Necesitaba pruebas, algo que pudiera usar para destruir no solo a Leo, sino también la imagen intocable de Javier, y decidió crear esa prueba él mismo. La oportunidad perfecta llegó durante la evaluación de mitad de semestre. Un panel de críticos gastronómicos de renombre visitaba la academia para juzgar los platos de los estudiantes más prometedores. La presión era máxima. Un buen resultado podía significar una oferta de prácticas en un restaurante de estrella Michelin. Un fracaso, la humillación pública. Leo había diseñado un plato arriesgado, uno que reflejaba su nueva confianza. El elemento central era un pescado delicado, cuya cocción debía ser milimétrica. Marcos, que tenía su estación de trabajo justo al lado, esperó el momento perfecto. Cuando Leo se dio la vuelta para buscar un ingrediente en la despensa, Marcos actuó. Con un movimiento rápido y casi invisible, protegido por el caos del servicio, se acercó a la sartén de Leo y, con una pequeña espátula, presionó el pescado contra el metal caliente durante apenas 3 segundos más de lo debido. Un error sutil, casi imperceptible a simple vista, pero fatal para la textura del plato. Cuando Leo presentó su creación al jurado, se sentía orgulloso. El plato era visualmente perfecto. Como era costumbre, Javier fue el primero en probarlo, una pequeña formalidad antes de ceder el paso a los críticos. Introdujo el tenedor en el pescado, y su rostro, por una fracción de segundo, se contrajo. Fue un microgesto que nadie más notó, pero Leo lo vio. El corazón se le heló. Javier levantó la vista, y sus ojos no se posaron en Leo, sino que barrieron la cocina hasta detenerse en Marcos, quien mantenía la cabeza gacha con una concentración demasiado fingida. Javier lo sabía, sabía que Leo no cometería ese error. Los críticos se preparaban para probar. Leo esperaba la sentencia, la humillación, pero Javier se adelantó. «Un momento», dijo con su autoridad habitual. Se dirigió a Leo, pero sus palabras resonaban para toda la sala. «El concursante ha decidido hacer una audaz interpretación, llevando el pescado a un punto de cocción que busca caramelizar las proteínas de una forma no convencional, una técnica de riesgo que no todos apreciarán». Silencio absoluto. Javier no lo había defendido, había reescrito la realidad, transformó un error catastrófico en un acto de valentía culinaria. Los críticos, desconcertados pero intimidados por la seguridad de Javier, probaron el plato con una nueva perspectiva. Sus veredictos fueron mixtos, hablando de audacia y riesgo, pero nadie se atrevió a llamarlo un simple fracaso. Leo estaba a salvo, pero el precio fuera altísimo. El gesto no pasó desapercibido. La protección había sido tan descarada, tan pública, que los susurros se convirtieron en un clamor. Lo está protegiendo. Es su favorito, es obvio. La cocina se dividió en 2 bandos, los que envidiaban a Leo y los pocos que lo admiraban en silencio. Para Marcos, ese acto de favoritismo era el arma definitiva que necesitaba. Ya no era una sospecha, era una prueba irrefutable. Esa misma tarde, Marcos solicitó una reunión privada, no con el director académico, sino con alguien de mucho más peso, don Alejandro, el fundador de la academia y una leyenda retirada de la gastronomía española, el padre de Javier. La mañana siguiente, la rutina de la cocina se rompió. Un asistente de dirección, con un rostro impasible, caminó entre las mesas de trabajo, entregó una nota en mano a Leo. No era de Javier, era un sobre blanco con el sello oficial de la academia.
Se requiere su presencia en el despacho del fundador, don Alejandro, a las 16 horas. Se ruega puntualidad. Un sobre idéntico fue entregado a Javier en el otro extremo de la cocina. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la sala. No había complicidad en ellas, ni consuelo, solo el frío presagio de la tormenta que estaban a punto de desatar. El secreto había salido del fuego para consumirlos a ambos. El pasillo que llevaba al despacho de don Alejandro era largo y silencioso. Cada paso de Leo resonaba en el mármol pulido, un eco que sonaba sin sentencia. Llevaba el sobre arrugado en el bolsillo, un trozo de papel que pesaba como una piedra. Una parte de él, la más ingenua, se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error que Javier aclararía con su autoridad incuestionable. Confiaba en él, confiaba en el hombre que le había hablado de su madre, de sus fracasos, que había visto el alma en su cocina. Javier lo protegería, tenía que hacerlo. Cuando llegó, la puerta ya estaba abierta. Javier estaba dentro, de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Ni siquiera se giró cuando Leo entró. La habitación era el santuario personal de don Alejandro, un espacio que olía a cuero viejo y a poder. Las paredes estaban cubiertas de premios y fotografías en blanco y negro, testimonios silenciosos de una vida dedicada a la gastronomía. En el centro, detrás de un escritorio imponente, se sentaba don Alejandro. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba la sala. Sus ojos, del mismo color que los de Javier, pero endurecidos por el tiempo, lo analizaron sin una pizca de calidez. «Siéntese, por favor», dijo don Alejandro. Su voz era grave y tranquila, pero cortaba el aire como un cuchillo de carnicero. Leo obedeció, sintiéndose pequeño e insignificante en la enorme silla de cuero. Javier finalmente se giró. Su rostro era una máscara indescifrable. Evitó la mirada de Leo. Don Alejandro juntó las manos sobre el escritorio. «Iré directo al grano. He recibido informes muy preocupantes, informes que sugieren una conducta inapropiada y un favoritismo que manchan la reputación de esta academia, una institución que mi familia ha construido durante 50 años. Sus palabras cayeron una a una, frías y pesadas. Se habla de una relación entre usted, chef Javier, y usted, estudiante Leo, que viola no solo el código de conducta profesional, sino la decencia misma. El mundo de Leo se detuvo. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Miró a Javier, una súplica silenciosa en sus ojos. «Di algo, defiéndenos. Niega esta locura». Don Alejandro se centró por completo en su hijo. «Javier, como director de cocina y como mi heredero, tu palabra tiene un peso inmenso. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Javier se enderezó. Si es que eso era posible, su postura era la de un soldado perfecto ante un general. Cuando habló, su voz era la de un extraño, un tono que Leo nunca antes había oído, fría, precisa y absolutamente demoledora. «Padre, esos rumores son completamente falsos», dijo, sin un atisbo de duda. «Son, con todo el respeto, el producto de la envidia de ciertos estudiantes mediocres, como el señor Marcos, cuyo rendimiento es muy inferior al del estudiante presente». Leo sintió un diminuto brote de alivio. Nos está defendiendo, pero lo que vino a continuación le arrancó el aire de los pulmones. Mi interés en Leo, continuó Javier, su mirada fija en su padre, ha sido y es puramente profesional. Es un estudiante con un talento innegable, casi en bruto, pero también es un joven emocionalmente frágil y muy impresionable. Procede de un entorno humilde y, como es natural, se ha sentido abrumado por la presión de Madrid y de esta academia. Cada palabra era un golpe calculado. Javier estaba construyendo una narrativa, una historia en la que él era el mentor compasivo y Leo el estudiante inestable. Le he dedicado tiempo extra, sí, como haría con cualquier estudiante que muestre potencial. Intenté ser un guía para él, un apoyo. Es evidente que ha malinterpretado mi cercanía profesional. Su admiración se ha convertido en una fascinación que, me temo, ha empezado a rozar la obsesión. Fue un error por mi parte no haber detectado antes esta dependencia poco saludable. Asumo esa parte de la responsabilidad. Frágil, impresionable, obsesión. Las palabras resonaban en la cabeza de Leo, vaciándolo por dentro. Buscó desesperadamente en los ojos de Javier al hombre que le había hablado con el corazón, al hombre cuya mano había sentido en su espalda, al hombre que le había dicho que cocinaba con alma, y no encontró a nadie. Solo estaba el chef Javier, el heredero, el hombre dispuesto a sacrificar cualquier cosa, y a cualquiera, para proteger su nombre.
Había tomado todos sus momentos compartidos, sus conversaciones secretas, su conexión silenciosa, y los había retorcido hasta convertirlos en las armas de su ejecución. No solo lo negó, lo borró todo, reduciendo su vínculo a cenizas por el bien del protocolo y la reputación. El silencio que siguió fue atronador. Don Alejandro observó a su hijo con una expresión impasible antes de girarse hacia Leo, que permanecía paralizado en su silla. «Señorito Leo», dijo el anciano, su tono ahora casi compasivo, como el de un médico que da un mal diagnóstico. «¿Confirma usted la declaración del chef Javier?» Todas las miradas estaban sobre él. Leo levantó la vista y se encontró con los ojos de Javier. Por una fracción de segundo, la máscara de Javier se resquebrajó. No había disculpa en su mirada, ni arrepentimiento, solo una orden silenciosa y desesperada. «Niégalo todo, sígueme la corriente. Sálvame». Y en ese instante, Leo comprendió la profundidad de la traición. Javier ni siquiera le estaba pidiendo que mintiera por ambos. Le estaba exigiendo que se sacrificara por él. Con el corazón hecho pedazos, ahogando la verdad que le quemaba la garganta, Leo bajó la vista hacia sus manos. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro roto. «Sí, señor. No hay nada. El chef solo ha sido mi superior». Don Alejandro asintió, su rostro mostrando una satisfacción casi imperceptible. El problema estaba resuelto. El buen nombre de la academia estaba a salvo. «Muy bien, eso es todo. Pueden retirarse». Fuera de la oficina, en el pasillo ahora oscuro, el aire vibraba con todo lo que no se había dicho. El silencio era una acusación. «Leo», empezó Javier, su voz perdiendo por fin el filo de acero, mostrando un atisbo de algo que podría haber sido remordimiento. Pero era demasiado tarde. Leo no podía mirarlo. Levantó una mano, un gesto débil pero definitivo para detenerlo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Cada paso se sentía como si caminara sobre cristales rotos. La absolución de Javier había sido, en realidad, su sentencia de muerte. Y mientras se alejaba por el pasillo silencioso, Leo supo que no solo lo habían expulsado de la academia, lo habían expulsado de su propio sueño. La expulsión fue un trámite frío y burocrático, una carta con un sello oficial que confirmaba lo que su corazón ya sabía. No hubo explicaciones ni despedidas. De un día para otro, las puertas de la academia, que habían sido la entrada a su futuro, se cerraron para siempre. Sus compañeros de piso, antiguos amigos que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, se volvieron distantes. El eco de los rumores inventados por Javier, obsesionado, inestable, lo había convertido en un paria. Madrid, la ciudad que había prometido ser su escenario de triunfo, se transformó en un laberinto de calles hostiles y rostros indiferentes. Los primeros días fueron un borrón de incredulidad. Se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, solo para ser golpeado por el peso aplastante de la realidad. La llamada para su familia fue la más difícil de su vida. No les contó la verdad, no podía. La vergüenza era una mordaza. Les dijo que no era lo suficientemente bueno, que la presión había sido demasiada. Escuchó su decepción al otro lado de la línea, envuelta en palabras de consuelo que se sentían como sal en una herida abierta. «No te preocupes, hijo. Siempre supimos que esto de la cocina era un capricho. Vuelve a casa, aquí hay trabajo en el campo». Volver a casa no era una opción. Sería admitir la derrota, confirmar que su padre siempre había tenido razón. Se quedó solo, atrapado en una ciudad que ya no le pertenecía. El dinero del alquiler se agotaba, y con él las pocas fuerzas que le quedaban. Dejó de cocinar. La sola idea de tocar un cuchillo o sentir el calor de un fogón le provocaba náuseas. Era como si la traición de Javier hubiera envenenado no solo su confianza, sino la esencia misma de su pasión. Se sentía como un fantasma vagando por su propia vida, vacío y sin dirección. Tocó fondo una noche particularmente sombría. Sentado en el suelo de su habitación vacía, con el aviso de desalojo en la mano, pensó en rendirse, en desaparecer en la inmensidad de la ciudad. El dolor era tan denso que casi podía tocarlo. Fue en ese estado de desesperación, caminando sin rumbo por los barrios del sur de Madrid, lejos del brillo de los restaurantes de lujo, cuando un olor lo detuvo. No era un aroma sofisticado, sino algo mucho más profundo y familiar. El olor a guiso casero, a pan recién hecho, el olor a hogar. Provenía de un modesto edificio de ladrillo con un cartel descolorido en la ventana. Centro comunitario, El Abrazo. Empujado por una necesidad que no entendía del todo, entró. El interior era un espacio pequeño y bullicioso,
lleno de gente que reía, hablaba y compartía una comida sencilla. Al principio se sintió como un intruso, un extraño en un lugar que no le correspondía. Nadie le prestó especial atención. Se sentó en un rincón observando. Escuchó fragmentos de historias de rechazo, de familias que les habían dado la espalda, de trabajos perdidos, pero también escuchó historias de resiliencia, de segundas oportunidades, de orgullo forjado en la adversidad. Por primera vez en meses, no se sintió como un espécimen bajo un microscopio. Era solo una persona más en una habitación llena de supervivientes. Una mujer de pelo canoso y sonrisa cálida se sentó a su lado. Se llamaba Elena y parecía ser el corazón de aquel lugar. No le hizo preguntas, simplemente le ofreció un plato de lentejas humeantes. «¿Primera vez aquí, verdad, mi niño?», preguntó amablemente. Leo solo asintió, incapaz de hablar. «Muchos llegan con esa misma mirada», dijo ella, como si le leyera el pensamiento, «con el peso del mundo sobre los hombros. Pero quiero que sepas algo, lo que sea que te haya pasado ahí fuera, no te define. Tu corazón, sí. Y aquí, tu corazón está a salvo». Esas simples palabras rompieron la presa que Leo había construido alrededor de su dolor. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Lloró en silencio, con el plato de lentejas calentándole las manos. Lloró por la traición, por su soledad, por el alivio abrumador de ser visto de verdad por primera vez. No volvió a hablar de la academia ni de Javier. No era necesario. Elena pareció entenderlo todo, sin necesidad de palabras. Al día siguiente, cuando Leo regresó sin saber muy bien por qué, ella le señaló la pequeña cocina del centro. «El cocinero se ha puesto enfermo. ¿Sabes cortar cebollas?». Leo dudó solo un instante. Luego tomó el cuchillo que ella le ofrecía. El mango se sentía extraño en su mano, como el recuerdo de un miembro amputado. Pero mientras empezaba a cortar, con un ritmo lento y oxidado, algo empezó a cambiar. Lloró de nuevo, esta vez por la cebolla. Pero esas lágrimas se sentían limpias, purificadoras. Nadie en esa cocina le preguntó por técnicas de vanguardia o presentaciones artísticas. A nadie le importaba si era el próximo genio culinario. Lo único que importaba era que la comida estuviera caliente, que alimentara, que ofreciera un momento de consuelo a quienes no tenían nada. Empezó a cocinar no para impresionar, sino para nutrir. Preparaba los guisos que recordaba de su abuela, las recetas sencillas que hablaban de calidez y de comunidad, y en el acto de dar, de alimentar a otros, empezó a alimentarse a sí mismo. Encontró una nueva familia en el abrazo, un grupo de personas rotas que se sostenían unas a otras. Aprendió que la fuerza no residía en la aprobación de un gran chef o en el aplauso de los críticos, sino en el silencioso «gracias» de un anciano que no había comido nada caliente en 2 días. Redescubrió su pasión, no entre las frías paredes de acero de una cocina de élite, sino en el vapor humilde de una olla comunitaria. Un día, mientras preparaba la comida, Elena se le acercó. «Hay un pequeño local en el barrio que se alquila. El dueño me debe un favor. Dice que te lo dejaría por casi nada si te comprometes a dar una comida gratis a la semana a la gente del centro». La idea era aterradora. Significaba volver a empezar, exponerse de nuevo, pero esta vez era diferente. No lo haría por la fama o por demostrarle algo a alguien, lo haría por él, por la comunidad que lo había salvado. Ese día, en esa pequeña cocina comunitaria, Leo García empezó a recoger los pedazos rotos de sí mismo, no para reconstruir al estudiante que fue, sino para empezar a construir al hombre y al cocinero que estaba destinado a ser. Lejos de la sombra de Javier, entre el sabor de las lentejas y el calor de un abrazo sincero, estaba forjando un nuevo sueño, uno construido no sobre la ambición, sino sobre las cenizas de su dolor. Y ese sueño, por primera vez, era enteramente suyo. Pasó un año. En una calle tranquila de Lavapiés, lejos del circuito de lujo gastronómico de Madrid, un pequeño bistró llamado El Alma se había convertido en el secreto mejor guardado de la ciudad. No tenía manteles de lino ni una carta de vinos interminable. Tenía apenas 6 mesas de madera, una cocina abierta donde se podía ver al chef trabajar y un menú que cambiaba cada día, escrito a mano con tiza en una pizarra. El Alma no vendía comida, ofrecía recuerdos. Cada plato era una historia, un viaje hasta las raíces de la cocina española, pero con un toque personal que nadie podía imitar. El chef y dueño era Leo. Ya no era el chico asustado que buscaba aprobación. El tiempo y el trabajo duro habían cincelado una nueva seguridad en él. Se movía en su pequeña cocina, con la gracia de un bailarín,
una calma que contrastaba con la furia controlada de las cocinas de la academia. Había construido su éxito desde cero, con la ayuda de Elena y los amigos del centro comunitario. Los jueves por la noche, el Alma cerraba sus puertas al público y servía la cena, gratis, a la gente que vivía en la calle. Esos eran los servicios favoritos de Leo. La fama llegó sin que él la buscara. Un crítico gastronómico, cansado de los restaurantes pretenciosos, cenó allí por casualidad y escribió una reseña que se hizo viral. No hablaba de técnica, sino de emoción. Comer en el Alma no es una experiencia culinaria, es una experiencia humana. El chef Leo García no cocina con las manos, cocina con una honestidad brutal que te desarma. De la noche a la mañana, las reservas se dispararon. La gente hacía cola en la calle, esperando una de esas 6 mesas. Leo rechazó ofertas para expandirse, entrevistas para revistas importantes y propuestas para escribir un libro de recetas. Había aprendido, a un precio muy alto, que el éxito no se medía por el tamaño del restaurante, sino por la integridad de su alma. Una noche lluviosa de otoño, mientras Leo se preparaba para el último servicio, la campanilla de la puerta sonó. Un hombre entró, sacudiéndose el agua del abrigo. Por un instante, Leo no lo reconoció. Parecía más viejo, más delgado, con una sombra en los ojos que había reemplazado el antiguo fuego de la arrogancia. Era Javier. El murmullo del pequeño restaurante se apagó. Todos los presentes, clientes habituales que conocían fragmentos de la historia de Leo, contuvieron la respiración. Javier se quedó de pie junto a la puerta, incómodo, fuera de lugar. Su mirada recorrió el local y se detuvo en Leo. Había una mezcla de asombro, arrepentimiento y algo que parecía envidia en sus ojos. Leo, dijo, su voz apenas un susurro. He leído sobre este lugar. Quería verlo por mí mismo. Leo se secó las manos en el delantal, su corazón latiendo con un ritmo firme y tranquilo. El pánico y el dolor que ese hombre le había causado se habían desvanecido, reemplazados por una calma lúcida. Ha cambiado mucho desde la academia, ¿verdad, chef? Respondió Leo, sin una pizca de sarcasmo. Todo ha cambiado, admitió Javier, dando un paso adelante. La academia ya no es lo que era. Mi padre se retiró. Yo perdí el rumbo. El restaurante perdió la estrella. Los mejores estudiantes se van a otras escuelas. Dicen que mi cocina se ha vuelto predecible, vacía. Era una confesión cruda, desnuda. Estaba describiendo la misma muerte creativa de la que le había advertido a Leo un año atrás. Se hizo un silencio. Javier parecía esperar algo, una recriminación, un grito, quizás incluso el perdón. Leí sobre lo de Marcos, dijo Leo de repente, cambiando de tema. La noticia había salido unos meses antes. Marcos, en su desesperada carrera por destacar, había sido sorprendido saboteando el plato de otro estudiante durante un concurso importante. El escándalo fue público y humillante. Fue expulsado de la academia, su carrera terminada antes de empezar. La justicia, aunque tardía y por otros medios, había encontrado a su culpable. Sí, dijo Javier con amargura. Supongo que al final todo el mundo recibe lo que se merece. Sus ojos se encontraron con los de Leo, y la pregunta no dicha flotó entre ellos. ¿Y yo, Leo? ¿Qué merezco yo? Leo se apoyó en el mostrador de la cocina, el corazón de su pequeño reino. ¿Sabe cuál fue la lección más importante que aprendí de usted, Javier? Preguntó en voz baja, pero su voz se escuchó en todo el local. Usted me dijo que no vendiera mi alma por la aprobación de otros, y tenía razón, me costó todo entenderlo, pero lo hice. El día que usted me traicionó en ese despacho, me quitó mi futuro, pero sin saberlo, me devolvió mi alma, me obligó a encontrar mi propio camino, a construir algo que nadie pudiera arrebatarme. Se detuvo, tomando aire. Yo ya lo perdoné, hace mucho tiempo, no por usted, sino por mí. No podía seguir cocinando con el sabor amargo de la traición en la boca, pero perdonar no significa olvidar. Usted eligió su carrera por encima de la verdad. Yo elegí mi verdad por encima de todo lo demás. Y aquí estamos. Las palabras de Leo no eran un ataque, sino una constatación. Eran el cierre de un círculo, la cuenta final. Javier se quedó sin nada que decir. En los ojos de Leo no había odio, solo la paz de un hombre que había sobrevivido a la tormenta y había encontrado su propio puerto. Se dio cuenta de que no había venido a el alma buscando una segunda oportunidad. Había venido buscando algo que había perdido, algo que Leo ahora poseía en abundancia, un propósito. Sin decir una palabra más, Javier se dio la vuelta y salió del restaurante,
desapareciendo en la noche lluviosa de Madrid. No era un final feliz para él, sino uno justo. Se quedó solo con las consecuencias de su elección, condenado a dirigir una cocina sin alma. Leo observó cómo se marchaba, y luego se giró hacia su equipo y sus clientes, que lo miraban con un respeto silencioso. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tomó un cucharón, probó la sopa, que estaba en el fuego, y asintió. Estaba perfecta. Estaba en casa. Era libre.